Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Oye, les quiero compartir la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2, ¿ya? Y desde el 19 hasta el 22, ¿ya? Y este capítulo completo en realidad está titulado como los falsos profetas y los falsos maestros, cómo descubrirlos, ¿cierto? Resulta que hay mucha gente que está enseñando la palabra de Dios, pero a veces bajo la conveniencia de ellos mismos. ¿A qué me refiero yo con esto? Que a veces dan a entender las escrituras o dan a entender ciertos versículos de la Biblia, pero poniéndolos bajo otro contexto, no cuál es el real. Entonces eso lo hace ser un falso maestro, un falso profeta. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, que es lo que yo he dicho siempre, lean la Biblia ustedes, ¿sí? También vayan a una iglesia, a un distrito en donde exista un pastor que enseñe la sana doctrina. ¿Y cuál es esa sana doctrina? Es la Biblia, ¿ya? Entonces, muy conveniente es poder leer el capítulo completo para que entiendan el contexto general. Pero desde el versículo que yo les dije en adelante, muestra algo que me da a mí, y por eso es que yo lo comparto, por supuesto. Y dice, hablando de estos falsos profetas, ¿cierto? Les prometen libertad, perdón, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestra qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Ya? Esta versión es la versión NTV de la Biblia, ¿ya? Por lo general siempre hablo de la Reina Valera, pero en este caso NTV porque me gusta, porque utiliza más palabras más actuales, más de nosotros. Es como el efecto rebote, que es lo que les decía. O sea, imagínate, uno ya conoce la palabra de Dios, uno trata de ir por el camino recto y de repente, ¡pum!, cae. En todas las partes de la Biblia dice: arrepiéntanse, ¿sí? Porque el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y el Señor los perdonará, ¿ya? Por ejemplo, en Primera de Juan 1:9, ahí también dice, léanlo, se los dejo de tarea. Pero aún así, cuando uno va aprendiendo, ya uno tiene que tratar de seguir el camino. Si uno peca, debería doler, ya, ojo, debería doler, y después a la siguiente, ¿cierto? Aparte de pedir perdón, de arrepentirse, después a la siguiente es como que ya no voy a pecar. Va a llegar un minuto en que, sí, que ya debería doler tanto que no, ya ahora no lo voy a hacer. Las cosas de verdad no son tan inmediatas de un momento a otro, y yo me hago santo así de la noche a la mañana, no, la verdad es que no. Y la verdad es que nosotros seguimos pecando. Pero, si yo sigo leyendo la Biblia, si yo sigo escuchando y todo, pero no me hace nada, y yo sigo la vida así tal cual como estaba en un principio, la verdad es que no soy creyente. No creo en el Señor Jesús, no en nada. Y si yo ando diciendo a la vida que no, si yo soy creyente, yo soy cristiano y todo eso, pero sigo pecando y ni me duele ni se me mueve una pestaña por hacerlo, bueno, entonces ahí está mal, ¿ya? Y yo pensaba en eso porque claro, hay ciertos pecados que de repente uno va, no sé, manejando en la calle, y así como uno mismo habla y dice: Señor, muchas gracias por darme la vida y todo, y con la misma boca voy y le hablo al taxista o al migrero que se cruzó. O sea, bueno, eso yo casi lo hago todos los días, pero está mal. O sea, en algún minuto yo tengo que frenar la lengua, tengo que frenarme, tengo que en algún minuto tener esta paz, esta tranquilidad.
y de ahí en adelante quizás pueda superar esos puntos. Pero si no lo hago, es como dice aquí ese proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el lodo. No, pues yo no quiero ser así, pues tengo que de alguna manera aprender y controlar todo ese tipo de cosas. Hay otro tipo de pecados, sí, por supuesto, pero al final, todos son pecados, no hay ninguna categoría, son todos iguales. Así que se los dejo porque a mí me llegó, me gustó, me gusta cuando me pega palo, pero eso. Entonces, se los dejo para que ustedes también lo reflexionen dentro de su vida. Y nada, pues, siempre es mejor leer la palabra, siempre es mejor instruirse. Dado que yo podría también decir, pero es que entonces no sigo leyendo, po, porque si no va a ser peor este efecto rebote. Créanme que no, porque acuérdense que la salvación, el creer en el Señor Jesús que nos da la salvación, es lo que nos da la vida eterna más adelante. Si yo mismo decido no aprender y seguir el camino de siempre nomás, es otro el camino, que ya lo he dicho en video anterior, así que no, sigamos creciendo, ¿vale? Ya pues, un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao.